Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar del nuevo Oppo Reno 7 5G, el nuevo terminal de gama media alta que ha presentado Oppo en China y del que ya conocemos todas las características. Vamos con la intro y comencemos a hablar de este nuevo terminal. Bien, así es, Oppo señalaba el 25 de noviembre como la fecha elegida para dar a conocer sus tres nuevos terminales. El Oppo Reno 7 que vamos a hablar hoy, una versión Pro que está un poco por encima y una versión más reducida o por debajo SE. Bien, tres terminales muy interesantes porque por fin pegan el cambio de diseño que tanto reclamábamos y también un cambio en característica interna bastante interesante. Hoy nos quedamos, como veis, con el modelo del medio, ni el más Pro ni la versión más reducida, sino lo que yo considero como el modelo más interesante por las características que a lo largo del vídeo os voy a ir contando. Pero como siempre, comencemos por lo más importante y es su diseño. Bien, a nivel de diseño vemos, pues, como digo, por fin el cambio que tanto estábamos esperando. Vemos un diseño algo distinto a lo que nos tiene habitualmente, como digo, acostumbrado Oppo, porque por fin vemos una triple configuración de cámara distinta, con un diseño que podríamos incluso asemejar a algún que otro Huawei o Honor, aunque en menor medida, porque está, como digo, metida en ese pequeño módulo de cámara en la esquina. Un diseño bonito, unos colores que también son bastante bonitos, y por su parte delantera una pantalla bastante plana, sin casi marco, menos uno pequeño en la parte de abajo y una cámara selfie que se queda perforada y en un lateral de la pantalla. Como vemos, un diseño bastante bonito, pero lo principal es que desde el Oppo Reno 4, 5 y 6, por así decirlo, hemos visto un diseño en general bastante similar y bastante continuista. No significa que no hayamos tenido cambios, pero realmente los principales cambios han estado a nivel interno. Pues bien, este Reno 7 viene un poco para romper, ¿no? Es decir, nos viene con un diseño diferente, aunque sigue tirando un poco de esas versiones anteriores para no romper del todo la serie, pero sí es un diseño diferente en cuanto, por ejemplo, al módulo de cámara. También vemos como son colores que siguen continuando, unos colores muy bonitos, y sobre todo lo más interesante está en su interior, que son características muy interesantes y muy potentes. Pero bien, pasemos a hablar de su ficha técnica, empezando como siempre por la pantalla, donde en este caso nos encontramos con un panel AMOLED de 6,43 pulgadas, resolución Full HD Plus y 90 Hz de tasa de refresco. Vayamos un poco más despacio. Primero de todo, un tamaño ni muy grande ni muy pequeño, algo bastante habitual en este tipo de versiones, que son 6,43 pulgadas. Un tamaño bastante bueno. Le acompaña tecnología de panel AMOLED bastante bien, sobre todo porque no estamos hablando ni de un gama alta que le podremos incluir un panel OLED, ni de un gama baja que le podríamos incluso poner un panel LCD, sino que como digo, nos quedamos en ese término medio, un panel AMOLED. Resolución Full HD Plus, que obviamente eso era más que esperado, no esperamos menos ni más, una resolución muy esperada, y le acompañan 90 Hz de tasa de refresco. En cuanto a la tasa de refresco, es bastante interesante porque no solo están los 90 en esta versión, que podrías decir, vale, pero en la versión Pro están los 120, no, tanto en la Pro, en este terminal y en la versión SE están los 90 Hz, con lo cual realmente la única diferencia que hay entre las tres versiones en cuanto a pantalla es que la versión Pro crece un poquito, el resto de características son bastante similares en cuanto a pantalla. Pero como vemos en este terminal que nos centramos hoy, es bastante interesante, una apuesta que ya hemos visto en terminales de esta marca anteriores de esta misma serie, pero que sigue siendo una apuesta bastante segura y bastante buena. Si pasamos a hablar del nivel de procesador, es bastante raro porque aquí Oppo ha hecho una mezcla. En algunos terminales tenemos MediaTek y en otros tenemos Qualcomm. Este es precisamente el que tenemos Qualcomm, y es que contamos con el Qualcomm Snapdragon 778G. Un procesador de lo más interesante y el que podríamos decir más adecuado para este terminal. Bien, el 778G es un procesador que actualmente es el más potente para este tipo de gama, es decir, la gama media alta de Qualcomm, dentro, como digo, de la serie 700, porque también tenemos el 870, etcétera. Pero como digo, este procesador es el más interesante. Un procesador primero muy potente, nos va a dar toda la potencia y fluidez que necesitamos en cuanto, pues, a procesos un poco más pesados que necesitemos de toda esa potencia del procesador, con lo cual a nivel de potencia va muy bien. Por otro lado, también a nivel de conectividad nos va a dar conectividad en redes 5G, tanto SA como en NSA, con lo cual también está cubierto. Estamos hablando de un procesador que a nivel de potencia es muy potente, además cuenta con ese apellido G que nos indica que está preparado, enfocado también hacia tareas más gaming, es decir, a nivel de juegos también nos va a dar un rendimiento buenísimo. Con lo cual, como vemos, en este caso la elección de un procesador Qualcomm para este Oppo Reno 7, para mí, desde mi punto de vista, es perfecto, es el procesador perfecto para un terminal muy bien equipado.
A este procesador le acompañan dos versiones de memoria RAM de 8 y 12 y dos versiones de almacenamiento interno de 128 y 256 GB. Como vemos, bastante interesante porque tenemos más o menos suficiente memoria RAM para cubrir si necesitamos, como digo, más o menos, y también suficiente memoria de almacenamiento interno para cubrir también si necesitamos más o menos almacenamiento. Como digo, bastante interesante, y en general el almacenamiento interno y memoria RAM pues suelen ser este tipo de versiones. Ver versiones de más memoria RAM pues sería algo innecesario. Igual una de 6 GB hubiera permitido bajar un poquito más el precio y hacerlo incluso más tentador todavía, pero aún así estas versiones están bastante bien. Pero bien, ahora vamos a pasar a un apartado bastante importante y que sobre todo aquí está muy bien equilibrado. No lo hemos probado porque obviamente ha salido hoy en China, pero desde la característica la verdad que pinta muy bien. Hablamos del apartado fotográfico, que en este caso estamos hablando de una triple configuración muy bien configurada. Esta triple configuración está configurada por un sensor principal de 64 megapíxeles al que le acompaña un ultra gran angular de 8 y un sensor macro de 2. Como vemos, una triple configuración que primero todo muy vistosa, es decir, muy vistosa en el sentido que la hemos visto bastante últimamente en los terminales más o menos de esta gama. No es el primer terminal que incluye esta configuración de sensor principal, gran angular y macro. Pero sí que sigue siendo una interesante opción porque tenemos una triple configuración muy buena, muy potente para el precio que tiene y suficiente para lo que necesitamos. Es decir, si vamos a la versión Pro, tenemos obviamente un apartado fotográfico un poco mejor, con sensores más potentes y con mejores megapíxeles, pero en este caso, esta triple configuración es perfecta para este terminal. Es decir, al igual que os contaba antes que el procesador está casi diseñado para este terminal, este apartado fotográfico es perfecto. Si damos la vuelta al terminal, lo encontramos con un sensor de 32 megapíxeles, como digo, encargado para esa cámara selfie. Como digo, un apartado fotográfico en general muy bien configurado y que no necesitamos realmente ni más ni menos. Con lo que tenemos es más que suficiente. Por último, llegando un poco al final, contamos, en este caso en el apartado batería y carga rápida, con una característica muy buena. Y es que contamos con una batería de 4500 mAh y 60 vatios de carga rápida. Bien, a nivel de batería está muy bien porque yo siempre lo comento. Si has visto algún vídeo mío anterior, os digo que en un gama media alta, 4500 mAh es la batería perfecta. Por encima, es decir, 5000, 5500, 6000, etcétera, va a estar muy bien, es decir, nos va a permitir tener más autonomía, pero puede que sobre todo a nivel de diseño se vea un poco afectado, y eso hay personas, no personalmente, pero entiendo que hay personas que no les gusta un diseño de a lo mejor un terminal muy grueso. Ahora bien, por debajo de 4500, es decir, 4200, 4100, etcétera, puede que la autonomía, es decir, la autonomía de un día entero se vea un poco arriesgada en algunos momentos que utilicemos más, es decir, utilicemos más el terminal, pues puede que no nos aguante todo el día. Como digo, eso son simples objeciones mías, ¿no? Pero como digo, en este caso 4500, la batería perfecta. Pero está muy bien, porque aquí Oppo lo he hecho perfecto con la carga rápida. Y es que ha incluido, como digo, una carga rápida de 60 vatios. Perfecta, es decir, tenemos una batería bastante buena, como yo digo, para mí perfecta, esos 4500, pero es que además le suma esos 60 vatios de carga rápida y consigues que en este apartado saques un 10 de 10, es decir, buena batería y muy buena carga rápida. El resto de características pues cuenta con Android 11, ColorOS 12, USB tipo C, contamos con NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, como digo, bueno, lector de huella en pantalla, un poco las características habituales de un terminal de hoy en día. Pero pasemos a lo que realmente nos interesa. Bien, os he contado un chorreón de características, que si pantalla, que si procesador, que si cámara, etcétera, y está muy bien, pero como he comentado al principio, este Reno 7 con la versión Pro y la versión SE se ha presentado allí en China, con lo cual tenemos el precio al cambio directo, sin sumarle tasas e impuestos que cuando llegue a España acabará incrementando un poco el precio. Pero aún así el precio creo que es bastante bueno. Bien, en su versión más básica de 8 GB de RAM y 128 de almacenamiento interno tiene un precio de 376 €. Un precio que tú me gustaría que me dijeras si lo es adecuado o no para las características. Desde mi punto de vista puede que cuando llegue a España con el tema de los impuestos y tal se encarezca un poco, pero aún así sigue siendo un precio muy bueno para un terminal de gama media alta con un procesador increíble, un apartado fotográfico bastante bueno y un apartado de pantalla y batería que para mí están bastante bien para ser un gama media alta de este precio. Déjame abajo en los comentarios qué te parece el precio y también qué te parecen las características de este Oppo Reno 7. Y también si te gustaría que hiciésemos un vídeo hablando o de la versión Pro o de la versión SE. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. No olvides seguirnos en redes sociales, tanto Instagram, Twitter, Telegram, lo tienes todo abajo en la descripción. Y tampoco olvides suscribirte al canal si te ha gustado el vídeo. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!